Me permito dar lectura a los distinguidos ponentes que hoy nos acompañan y dan continuidad a nuestro congreso. El primero de los ponentes es abogado, reconocido así por la Universidad Tecnológica de Guadalajara. 28 años de servicio dentro de la Fiscalía Estatal, antes Procuraduría General de Justicia del Estado. Experiencia de 14 años en la Unidad de Investigación de Secuestros y Extorsiones. Diversos han sido sus participaciones en el Ministerio Público y, entre otros cargos, coordinador general operativo de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Cursos, diplomados y capacitaciones lo distinguen, entre ellos combate al secuestro. Recibimos al director de la Unidad de Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía del Estado de Jalisco, licenciado Héctor Daniel Hernández Salazar. Así también comparto la trayectoria de quien sumará conocimientos y experiencia en la siguiente ponencia. Él es licenciado en Derecho, egresado orgullosamente de la Universidad Enrique Díaz de León. Diversos cursos suman a su experiencia profesional, entre los que destacan búsqueda y localización de personas de fosas clandestinas, localización de restos óseos, búsqueda de personas en vida, cursos de especialización en investigación del secuestro. Además, lo distingue un diplomado en medicina legal. Entre sus logros profesionales está registrado el desmantelamiento de diversas bandas dedicadas al secuestro que operaban en la zona metropolitana de Guadalajara. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía del Estado de Jalisco, licenciado Jorge Luis Durán Pérez. Ellos abordarán el tema el secuestro y su relación con el derecho penal del enemigo. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días a todos y a todas. Bueno, esto es un tema de alguna manera complejo. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más dinámico, considerando pues que en algún momento dado el delito de secuestro, tanto de manera hace algunos años y actualmente sigue siendo pues uno de los delitos con mayor impacto social, que afecta no solamente a las víctimas, sino todo su entorno social, familiar. Obviamente este delito en algún momento dado tuvo su auge en los años 80, 90, creo que, bueno, no sé, veo muchas caras jóvenes, pero anteriormente surgieron muchas bandas de secuestradores, los famosos mochorejas, los secuestros de personajes importantes en la sociedad, como el secuestro del hijo de Marty. Ahora sí que la señora Wallace, ella es grupo, pero ella es parte importante de la creación precisamente de las unidades especializadas en combate al secuestro. Y ahorita les vamos a decir por qué. Bien, este tema precisamente es un tema, insisto, meramente doctrinal. ¿Qué es el derecho penal del enemigo? Hay que considerar que esto es una corriente o un pensamiento filosófico que efectivamente dio origen a separar precisamente a las personas en un estado de sociedad, a diferencia de una persona que no tiene un rol dentro de esta sociedad. Es decir, el filósofo alemán Gunther Jacobs sostuvo que para efectos penales no todos los ciudadanos deben ser considerados personas, ya que existen otros individuos que merecen la calificación de enemigos. Vamos siendo puntuales. Esto es un tema obviamente
el concepto que él utiliza para enemigo es un tema jurídico. Ahorita vamos a ver más adelante por qué y cuál es la crítica precisamente de este concepto. Este filósofo alemán basa su teoría del delito sobre el estructuralismo funcional de Luhmann, quien a su vez construyó su teoría sobre el concepto de persona-sociedad, es decir, persona únicamente aquel individuo que representa un papel en la sociedad. Es decir, la persona es la representación de una competencia socialmente comprensible que porta un rol. Obviamente esto dentro de un marco social en donde todos tenemos cierta actividad que a final de cuentas produce en la sociedad. Es decir, alguna profesión, algún oficio, y en ese sentido separa precisamente a estas personas o a los ciudadanos comunes de una persona que precisamente se dedica a delinquir. Y no solamente eso, sino que contempla este sistema o este aparato delictivo, contempla una afectación no solamente individual, sino una afectación social, es decir, que contraviene las políticas criminales para mantener una sociedad estable y para mantener una sociedad segura. El derecho penal del enemigo es un planteamiento doctrinal que estudia al autor de un delito desde una perspectiva hostil, insisto, a nivel jurídico, por considerarlo como un peligro para la sociedad. Desde el punto de vista de este jurista alemán, el derecho penal del enemigo basa su concepto también en punición en la creación de grupos criminales. Y ahí es importante este tema como antecedente de una creación de una ley general, obviamente basada y con antecedente en una constitución, es decir, la constitución de nuestro país, ¿no? En ese sentido plantea desde el punto de vista del hecho, así como desde el punto de vista de la protección de un bien jurídico tutelado. Todos sabemos pues que existe pues dentro de nuestra Carta Magna y en todas las legislaciones secundarias los derechos tutelados, es decir, el delito de robo, bueno, ¿qué es lo que tutela? Pues tutela el derecho de patrimonio, ¿no? El delito de secuestro, bueno, tutela el de libertad personal, el de patrimonial y el de la sociedad, ¿no? En ese sentido, él establece como principio del hecho, es un principio informador del derecho penal que señala que el derecho penal no castiga pensamientos. El derecho penal lo que exige es que se materialicen estas conductas con elementos tangibles y susceptibles y sobre todo que se hayan agotado todas aquellas instancias que permiten establecer esta cuestión y que la punición a esta acción sea la misma, es decir, de manera tangible y manifiesta. En algún momento dado se pensaba pues o se creía, el derecho no contempla pues punir o contemplar una punibilidad por el solo hecho de pensar delinquir. Sin embargo, este es el antecedente, precisamente este principio del hecho señala esa situación, es decir, primero tienen que pensar para después consumarlo, ¿vale? En ese sentido, bueno, el principio de estricta protección del bien jurídico tutelado, lo que les acababa de decir, exige que efectivamente exista un bien jurídico y que la conducta que se va a punir pueda lesionar ese bien jurídico tutelado. Aquí es importante señalar en cuanto a, primero lo pienso y después lo actúo, es decir, un ejemplo, la delincuencia organizada. La delincuencia organizada contempla el hecho, dos principios o dos clasificaciones para efecto de poder contemplar que una persona pueda ser juzgado o pueda ser llevado a un procedimiento por el delito de delincuencia organizada. Uno, es el dolo de pertenencia. El dolo de pertenencia se podría establecer como aquel, para efectos de la delincuencia organizada, como aquel acción voluntaria de pertenecer a un grupo criminal. Esto es importante para la delincuencia organizada y poder acreditar este tipo de delitos. Este delito por sí solo, como saben, es un delito que contempla esta figura de delincuencia organizada,
y en su momento contempla también el 16 constitucional para efecto pues de realizar terrorismo, secuestro y otros más, ¿no? En ese sentido también existe lo que es el dolo de conformación. Es ahí donde entra precisamente el principio del hecho. Este dolo de conformación se basa en pensar que vamos a crear nosotros un grupo criminal que se va a dedicar al secuestro, ¿sí? Pero ese solo hecho no tiene que quedar en pensamiento, sino también se tiene que consumar. Es decir, ya nos reunimos, ya dividimos tareas. Usted se va a encargar de coordinar, usted se va a encargar de lo demás, usted se va a encargar de conseguir una casa para cautiverio, usted se va a conseguir los vehículos para poder utilizarlos como instrumento para la privación del delito, perdón, de la persona. Bien, en ese sentido, continuando con este tema, para este planteamiento doctrinal, el enemigo es aquella persona que rechaza la legitimidad del orden jurídico y persigue la destrucción de ese orden. Y segundo, a consecuencia de ello, por su especial peligrosidad para el orden jurídico, dado que no ofrecen la mínima seguridad cognitiva de un comportamiento personal. Es decir, el enemigo está contemplado como aquella persona que en su actuar diario pretende pues establecer órdenes contrarias a permitir o a continuar con una sociedad estable. ¿Cuáles son las características de los enemigos? Rechazan la legitimidad del orden jurídico y persiguen la destrucción de ese orden. Es decir, volvemos a lo mismo. En ese sentido, una persona que se considera enemigo para los efectos jurídicos y en derecho en materia penal, precisamente ese enemigo lo contemplan en esta cuestión filosófica, aquella persona que va en contra de la ley. Así de fácil. Su actuar, su pensamiento y su consumación va en contra de la ley. Este enemigo, una vez que tiene ese pensamiento y que lo exterioriza, su especial peligrosidad para el orden jurídico, dado que no ofrece la mínima seguridad cognitiva de un comportamiento personal. Es decir, todos hablamos y conocemos pues lo que es la criminología. Ellos pues, estos peritos o estas personas especializadas precisamente contemplan el entorno social de la persona que se dedica a delinquir. Todos estos temas no hay que perder de vista que fungieron y sirvieron como antecedente para la creación de una ley general. Luego pues, en consecuencia de estas dos, por consecuencia se vuelven un problema para las instituciones del Estado. ¿Cuáles son las características del derecho penal del enemigo? Esto es importante. La función de imponer penas es la eliminación del peligro. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el delito de secuestro ya se encontraba contemplado tanto en los códigos estatales como en el Código Penal Federal. Sin embargo, esto permitió imponer una sola ley general en base a la misma Constitución, es decir, en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se le da la oportunidad al Congreso, a los legisladores, de poder generar leyes generales o en su momento leyes federales, ¿no? La función de imponer penas es la eliminación del peligro. Insisto, más adelante lo van a ver en cuanto a las penas que se impusieron a las personas que cometen este delito. Aún en el justnaturalismo, todo delincuente debe ser considerado enemigo. Las personas que se conducen de forma desviada no deben considerarse como ciudadanos, sino como enemigos. Insisto, plantear una situación a nivel jurídico. Tratar al delincuente como enemigo da tranquilidad a la sociedad de que el Estado está realizando activamente sus funciones. Es decir, al momento en que se generan todos estos ordenamientos jurídicos para efecto de atacar ese problema, ¿qué nos genera a nosotros? Bueno, como sociedad nos genera la tranquilidad de que efectivamente el Estado mexicano está protegiendo esos derechos de seguridad, de patrimonio, en fin.
funciona como una forma de prevención del delito. Ustedes saben cuál es la pena mínima de un delito, de una persona, que se le puede imponer a una persona en el delito de secuestro. La mínima es de 40 años y la máxima hasta de 140 años. La Constitución no habla pues de una cadena perpetua, pero bueno, podemos equiparar estas penalidades como tal, ¿no? Entonces esto, además de fungir como una punición a una persona que está afectando a la sociedad a realizar este tipo de acciones, pues ¿qué nos permite a nosotros conocer? Bueno, si teníamos pensado cometer un delito de secuestro, pues ya no la vamos a pensar un poquito más, ¿no? Las penas deben ser altas, como lo acabo de mencionar, esto en relación al delito de secuestro, la mínima de 40 años y la máxima de 140 años. Y aquí es donde entramos a un tema que pudiera tener varias pláticas, varias horas de conversación. Ciertas garantías procesales son suprimidas. Aquí un ejemplo, en Estados Unidos y en El Salvador existe la ley de excepción, es decir, contempla pues suprimir cualquier derecho fundamental a las personas que se dedican o al terrorismo, en el caso de Estados Unidos, o en el caso de El Salvador. Digo, actualmente, bueno, ya se ha visto pues a nivel noticias que el presidente precisamente se basa su política criminal en un derecho penal del enemigo, contempla pues a los grupos criminales, a los pandilleros, como un enemigo de la sociedad, ¿sale? Y en ese sentido, pues El Salvador ha sido criticado últimamente y en estos años como un país que ha suprimido y que tanto las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos como los derechos humanos, bueno, critican mucho este tema, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Celeridad frente a amenazas, es decir, todas las unidades de combate al secuestro contemplan, para efecto de combatir este delito, una vez consumado, una vez que se tiene conocimiento, diversas actividades, tanto actos de investigación como técnicas de investigación, que más adelante hablará el maestro. En ese sentido, cuando se tiene pues la amenaza de un grupo criminal que ya se encuentra delinquiendo precisamente o realizando actividades que tienen que ver con el delito de secuestro, nos ha funcionado mucho el hecho de estas técnicas, de la aplicación de estas técnicas y de estos actos de investigación para generar un antecedente, es decir, hay un grupo criminal, ya privó de la libertad a alguien, ya solicitaron exigencias, se consumó, hubo pago, liberaron a la víctima, excelente. La idea de nosotros, y hablo como representación social, la idea de nosotros es obviamente evitar a toda costa que se consuma este delito. Sin embargo, ya cuando existe una víctima privada de su libertad, lo más importante para nosotros es la integridad de la víctima. Mucha gente piensa que nosotros como unidad de secuestros, una vez que tenemos una denuncia penal, salimos con todo el equipo que tenemos a buscarlo casa por casa, ¿no? Obviamente esto no es así. Existen protocolos, existen formas de iniciar una investigación, y cuando no existen datos suficientes, hablamos, por ejemplo, de una negociación, es decir, intentamos y logramos, en la mayoría de los casos, ahora sí que me enorgullece decirlo, en la mayoría de los casos logramos pues la liberación de la víctima. Y una vez liberada la víctima, ahora sí, actos de investigación, técnicas de investigación, trabajo de campo, unidad interdisciplinaria, análisis e inteligencia, dictámenes periciales, en fin, todo para ir determinando quién fue el que cometió ese delito. Neutralización de grupos de alto riesgo, precisamente es a lo que voy. Esto nos ha permitido a nosotros desmembrar muchas bandas de secuestradores. Insisto, me siento muy orgulloso con la dirección del maestro de decirles que el secuestro en el estado de Jalisco ha disminuido considerablemente. Y en ese sentido, bueno, esta creación o esta doctrina que fungió como antecedente para poder establecer la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, ha tenido pues, por lo menos en el estado de Jalisco, ese beneficio.
desalientan crimen organizado. Insisto, al establecer y al hacer públicos las penas que en algún momento dado hemos logrado a través del procedimiento y una vez llegada a la etapa del juicio, nos sirve pues para establecer penas altas que nos permiten desalentar esta parte. Refuerza la seguridad pública. En ese sentido, bueno, este derecho penal del enemigo considera pues en su fortaleza reforzar la seguridad pública y mejora la coordinación institucional. Insisto, esta ley general, todos conocemos pues que hay unas leyes generales y leyes federales. Las leyes generales son las que se implementan, puede ser intervenir en la procuración de justicia todas las fiscalías del Estado. Y en ese sentido, bueno, a través de esta coordinación, tanto con otras unidades especializadas como con policías municipales, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, en algún momento dado nos permite mejorar esta coordinación. Críticas. Insisto, hay muchas personas que no coinciden y no son empáticas con este derecho penal del enemigo, basándose en que hay vulneración de garantías. Hay mucha subjetividad en el concepto de enemigo, ¿sí? Hablan pues de que estas personas, o que bajo la presunción de inocencia y los derechos fundamentales, pues todos tienen precisamente la posibilidad de que se les otorguen estos derechos fundamentales en la Constitución o plasmados en la Constitución. Posibles abusos de autoridad, erosión del Estado de Derecho, estigmatización y politización de la justicia. Este es un tema que pudiera verse, insisto, aparte, es decir, el derecho penal del enemigo y el derecho humano, ¿no? Como les había comentado, el derecho penal del enemigo dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede verse reflejado en el artículo 16 constitucional y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En la legislación mexicana se pueden encontrar rasgos muy distintivos del derecho penal del enemigo a partir de la Constitución. Como les había comentado, es un tema muy complejo el delito de delincuencia organizada. En algún momento tuvo su auge, recuerdan ustedes, en el sexenio del presidente Calderón, en donde declara pues prácticamente, o bueno, se estigmatiza como tal una guerra contra el narcotráfico, ¿no? También en su momento, insisto, esa política criminal se basó en esta situación, en el derecho penal del enemigo. ¿Cuáles son los principios del derecho penal del enemigo en la legislación? Distinguir personas de no personas. Iniciemos esta plática entendiendo jurídicamente hablando, es decir, distinguir una persona que tiene un rol social que permite permear y que permite crecer la sociedad, y otra persona que no tiene un rol social como tal y que su actividad siempre ha sido delictiva. Anticipación del peligro y penas severas para el enemigo. ¿Cuál es la relación entre el derecho penal del enemigo y el secuestro? Como todos sabemos, bueno, el secuestro es uno de los delitos de mayor impacto y daño social. Inclusive, el delito de delincuencia organizada contempla a aquellas personas que se dedican de manera reiterada a cometer este delito. Entonces, ahí es donde ligamos pues el derecho penal del enemigo, o el antecedente que se tiene del derecho penal del enemigo con la delincuencia organizada y en consecuencia con el secuestro. Este secuestro tutela los derechos de libertad, seguridad y paz pública, es decir, viene acorde con los presupuestos establecidos en el derecho penal del enemigo. Como política pública, el Estado mexicano tiene la obligación de construir un país con instituciones sólidas que garanticen el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. En consecuencia, se propuso dotar al Estado de las herramientas legales que permiten combatir eficazmente el delito de secuestro
Esto como una exposición de motivos para la creación de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, y que involucra no solo la lesión de uno de los bienes jurídicos más importantes, es decir, la libertad, ¿sí?, sino también, como se vio anteriormente, la seguridad y la paz pública. El secuestro en México tiene antecedentes que se remontan a décadas atrás, como les había comentado. Hubo eventos muy públicos, insisto, el caso Martí, y la señora Wallace, insisto, que fue tema fundamental para la creación de esta ley y que en consecuencia de las unidades especializadas en combate al secuestro. A lo largo de la historia han existido diferentes motivaciones y modalidades de secuestro en el país. La más común, ¿cuál es? Privo de la libertad de una persona con el único objeto, o más bien con el propósito, ¿sí?, de exigir un rescate. Pero hay diversas modalidades. La Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro define tipos penales, sanciones y medidas de protección y coordinación. Esta ley fue publicada el 30 de noviembre del 2010. Como parte fundamental de la creación de las unidades especializadas en combate al secuestro, se estableció estas estrategias a través, insisto, de la Coordinación Nacional Antisecuestro. Actualmente se le conoce como Unidad Antisecuestro y Antiextorsión. Como todos saben, ya hay una propuesta de ley, si mal no recuerdo, ya está autorizada, ya está, y va a ser publicada pronto, sobre la Ley General para el delito de extorsión. Este delito actualmente inclusive quizá ha aumentado, es decir, el secuestro ha bajado y la extorsión ha subido, por temas precisamente de penalidad, por temas precisamente de que en los códigos estatales no se contempla una prevención como tal de este delito a través de penas altas. Y a lo largo en el presente hemos descubierto como unidad de antisecuestro y antiextorsión diversas modalidades de extorsión que inclusive en ocasiones genera mayor beneficio económico para las personas que se dedican a la extorsión y en contra de las personas que se dedican al secuestro. Coordinación e inteligencia, capacidades operativas, ajuste al marco jurídico, base nacional de datos criminales, campañas de prevención, protocolo único de atención, evaluación permanente, reclusión en modos especiales, atención integral a víctimas y creación de la coordinación nacional. ¿No creen ustedes que estas estrategias son, aunado a la penalidad que conlleva cometer un delito de secuestro, que se basa en el derecho penal del enemigo? Es decir, diferencia a las personas que se dedican al secuestro de las personas que se dedican al robo de automóviles, inclusive al homicidio. El objeto legislativo de esta ley, reformas para duplicar punibilidades del secuestro, insisto, la punibilidad, penas como herramientas disuasorias y de prevención general. La Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro establece en los artículos 9, 10 y 11 las penas, como les había comentado, que van de los 40 hasta los 140 años de prisión. En ese sentido, esta Ley General ha ayudado mucho a la sociedad o al Estado mexicano para combatir este delito. Sí. Vuelvo a repetir, y quizá parece comercial, pero aquí en el estado de Jalisco, de unos años para acá, han disminuido los delitos de secuestro. El último asunto que tuvimos pues, fue precisamente este. Continúa el maestro Daniel. Muchas gracias a todos, gracias a los organizadores del presente congreso, gracias por la invitación y la verdad me siento muy honrado de estar aquí con ustedes para compartirles un poco este tema del delito de secuestro, ¿no? ¿Por qué derecho penal del enemigo o por qué mencionarlo como un preámbulo antes de poder entrar un poquito al estudio de la propia ley del secuestro? ¿Qué es lo que pasa? Si nos vamos directamente a la finalidad en un momento dado de la prisión
o es decir, de una condena o de una sentencia, en donde una persona va a estar privada de su libertad, ¿cuál es la finalidad en sí de que esta persona esté recluido? Es decir, una reformación, es decir, reformar a la persona que se encuentre privada de la libertad dentro de un centro de reclusión penitenciaria, ¿no? La finalidad prácticamente es esa, es decir, que esa prisión le ayude en un momento dado para reformarse, es decir, para que pueda ser adaptado y poder ser reinsertado a la sociedad ya como una persona en un momento dado que haya cambiado, por decirlo así, en su forma de pensar y en su forma de ejecutar los delitos, ¿no? En un momento dado, esta persona, digamos, que va a ser reformada. ¿Por qué el derecho penal del enemigo? ¿Por qué lo menciono? ¿Qué es lo que pasa? La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mencionado, y se menciona inclusive, y podría ser un tema anticonstitucional, es decir, están prohibidas en México en un momento dado la penalidad excesiva, es decir, en un momento, digámoslo, la prisión en un momento dado de por vida, o como lo podríamos manejar de una manera más fácil de digerir, sería, es decir, en México no debería de existir en un momento dado la sentencia o donde se maneje que sea una sentencia de por vida, lo sentenciar a una cadena perpetua, se supone que aquí en México no existe, sería un tema anticonstitucional, por eso es de que tiene que existir o se basa esta doctrina para la creación de estas leyes en un momento dado, la del secuestro. ¿Por qué? Porque sería en un momento dado anticonstitucional, es decir, no pudiera existir una pena, o mejor dicho, no existe una pena, y la propia Constitución lo prevé, que no debe de existir una pena de esa magnitud. Mas, sin embargo, la ley del secuestro nos da otra perspectiva totalmente distinta, y por eso es de que se crea el derecho penal, no se crea, más bien existe esta doctrina del derecho penal en donde precisamente lo que hace es fundamentar o motivar en un momento dado, por decirlo así, la creación de penas tan altas, ¿no? ¿Para qué? Para que no se dé un tema anticonstitucional. ¿Qué es lo que pasa? El sujeto activo está considerado como un enemigo para el Estado. Por eso es de que viene a crearse esta ley nueva, como bien lo mencionaba el licenciado Jorge. Esta ley se crea en el 2010, derivado de diversos hechos que se dieron en aquel tiempo. En realidad estaba rebasado el tema del delito del secuestro. Y pues bien, ahorita vamos a ver un poco lo que viene siendo las penalidades y en qué consiste este tipo de delito, ¿no? En un momento dado. Hablamos de la Ley General para prevenir y sancionar delitos en materia de secuestro. ¿Qué nos dice el artículo 9 dentro de esta ley? Dice lo siguiente, que para en un momento dado pues, el artículo 9 nos habla de una penalidad de 40 a 80 años de prisión, ¿sí? Siempre y cuando ocurran uno de los siguientes incisos. ¿Qué es lo que pasa? O cómo se da en un momento dado el tema del secuestro. Para que el delito de secuestro pueda existir, debe de haber una privación ilegal de la libertad. Es decir, yo llego y privo de la libertad a una persona, llámese por uso de violencia, que en la mayoría de los casos del delito de secuestro es así. Nunca vamos a invitar a una persona a ser privado de la libertad, ¿no? Un sujeto activo nunca va en un momento dado a decir, oye, ¿sabes qué? Te invito, vámonos, súbete al vehículo y te voy a secuestrar. En este tema, en la mayoría de los casos es un hecho totalmente violento donde van a participar de 2 a 5 sujetos o inclusive más para que se lleve a cabo esta privación, ¿no? En un momento dado. ¿Cuál es la finalidad? Ok, aquel que prive de la libertad a una persona con la finalidad de siguientes supuestos: obtener para sí o para un tercero rescate o cualquier beneficio. Bueno, ahí entendemos básicamente que desde el simple hecho de llevar a cabo una privación de la libertad no contempla el delito de secuestro, es decir, única y exclusivamente o llanamente la pura privación. Para que en un momento dado se dé el delito de secuestro, debería en todo caso que se lleve a cabo una exigencia para obtener un beneficio o un rescate en agravio de esta persona, es decir, en contra de la propia víctima. ¿Qué es lo que estamos hablando? En un momento dado, en otros países, por ejemplo Estados Unidos te maneja desde el mismo momento de la privación, lo manejan ya ellos como un secuestro. Ya para ellos el hecho de en un momento dado llevar a cabo una privación sin necesidad de exigir un rescate, ya lo contemplan como un secuestro. Aquí en México no, aquí en México esta ley precisamente para que pueda darse esa situación del secuestro debe de exigir para sí o para un tercero un rescate o cualquier otro tipo de beneficio. ¿Cuál es el siguiente inciso? El B. Otra de las finalidades del secuestro es detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o causarle daño. ¿Para qué? Para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera. ¿Qué pasa? Sucede en asuntos muy comunes en donde llevan a cabo la privación ilegal de la libertad,
una vez con la persona privada, la obligan a realizar actos jurídicos, es decir, firmar escrituras, firmar cualquier acto jurídico o cualquier otra situación que vaya en contra de, en un momento dado, pudiera encuadrar perfectamente en este inciso. El inciso C nos dice: causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros. Aquí existe una disyuntiva o existe una incógnita en cuanto al tema causar daño o perjuicio. Si nos vemos, nos maneja uno u otro. Si nos vamos directamente al daño, nos tendríamos que trasladar a la legislación civil en un momento dado donde nos va a dar la definición de daño. Es un daño patrimonial. En un momento dado podemos manejar un daño patrimonial, y en todo caso el perjuicio pudiera ser derivado de, ¿no? Realmente no nos maneja en un momento dado como el daño, es decir, alguna lesión o algún otro tema sobre su persona, es decir, en agravio de su persona, llámese en agravio de su salud. Por lo que ve el inciso D, nos dice: cometer secuestro exprés desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por el que para ejecutar ya sea el delito de robo o extorsión prive de la libertad a otro. Lo anterior con independencia de las demás sanciones que conforme a esta ley corresponden por otros delitos que de su conducta resulten. Es decir, que si derivado de esta situación del secuestro exprés se desprende algún otro delito, bueno, lo tendríamos que separar en un momento dado, tendría que llevarse por aparte. Mas sin embargo, si en un momento dado, por el simple hecho de llevar a cabo un robo o una extorsión con privación ilegal de la libertad, estaríamos incurriendo muy probablemente en lo que viene a ser el delito de secuestro, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se nos van agravando estas penas? Si se checan, el artículo número 10 nos dice: las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente ley se agravarán cuando se realice en camino público o en lugar desprotegido. Perdón, creo que me salí, ¿podemos regresarla? Perdón. Creo que nos salimos. Cuando se lleve a cabo en un camino público o lugar desprotegido. Bueno, aquí si se fijan nos vamos a la parte en donde en un momento dado ya sea en uno o en otro, es decir, forzosamente se va a llevar a cabo una agravante en este delito. Inciso B, que quienes la lleven a cabo obren en grupo de 2 o más personas. En realidad este tipo de delitos es muy difícil que una sola persona lo pueda cometer, es decir, que un solo sujeto lleve a cabo la privación, posteriormente la exigencia de un rescate, la obtención del rescate e inclusive la liberación de la propia víctima o en su defecto la privación de la vida de la víctima, ¿no? Es muy difícil, mas sin embargo sí ha pasado, sí nos ha tocado en un momento dado donde una sola persona ha llegado a cometer el delito de secuestro. En la mayoría de los casos no, prácticamente es imposible, son muy pocos los eventos o los casos que hemos tenido en esta situación. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ya con este inciso, con el inciso B, estamos literal en un momento dado cambiando esta penalidad que era anteriormente de 40 años, la estamos elevando de 50 a 90 años de prisión, ¿sí? Vean todo lo que nos está aumentando. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en un momento dado la mayoría de los delitos del secuestro van a ser agravados. Va a ser muy difícil que un delito de secuestro sea un secuestro simple, por llamarlo así. Siempre va a existir la agravante. ¿Por qué? Seguimos con los siguientes incisos: que se realice con violencia. Es lo que les decía yo hace un momento. Las privaciones generalmente nunca se llevan a cabo por voluntad, es decir, ¿sabes qué? Pásate, te voy a secuestrar. Generalmente es un grupo delictivo, pueden ser 2, 3 sujetos, la implementación de armas de fuego, la implementación de diversos vehículos para llevar a cabo o cometer este delito. Entonces prácticamente desde este momento ya se convierte en agravado, es decir, ya la pena aumenta automáticamente. Inciso D, que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que éste se encuentra, es decir, cuando irrumpen algún domicilio para llevar a cabo en un momento dado la privación de la libertad. Inciso E, que la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60 años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o capacidad de resistirlo. Y el inciso F nos habla que la víctima sea una mujer en estado de gravidez, ¿va? Si checamos cada uno de los incisos nos podemos dar cuenta que prácticamente en cualquier asunto de secuestro se da por lo menos una de estas modalidades o de estas situaciones. Ahora bien, ¿en qué parte se aumenta? En la fracción segunda del artículo 10 nos dice:
La pena aumentará de 50 a 100 años de prisión y de 8.000 a 16.000 días de multas si en la privación de la libertad concurren cualquiera de las siguientes circunstancias. Es decir, todavía nos vamos más arriba todavía y nos dice que los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad, de procuración o administración de justicia o de las Fuerzas Armadas Mexicanas o se ostenten como tales. Es decir, no necesariamente tienen que haber sido o sean integrantes de alguna de las fuerzas de prevención del delito o de la propia procuración o inclusive en el tema de las Fuerzas Armadas Mexicanas, no necesariamente necesitan pertenecer o hayan sido parte de, es decir, con el simple hecho que se ostenten como tal, aplicaría perfectamente o encuadraría perfectamente esta situación, ¿sí? Inciso B, que él o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con esta. Bueno, nos encontramos que en el 80% de los delitos de secuestro siempre va a ser alguien allegado a, es decir, siempre va a ser alguien allegado a la familia, al trabajo, siempre es alguien que conoce perfectamente a la víctima en un momento dado o tiene al menos la noción de que esa persona pudiera ser, digámoslo así, interesante para llevar a cabo un secuestro. Es decir, el sujeto por lo regular nunca va a secuestrar al azar, es decir, nunca va a llegar a privar de la libertad a una persona por el simple hecho de decir voy a cometer un secuestro, voy a pedir tantos millones por una persona sin ni siquiera saber inclusive de la solvencia económica de esta, ¿no? Por eso es de que viene aquí muy aparejado, viene muy remarcada esta parte, ¿no? Que en un momento dado exista un parentesco, vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o con la persona relacionada a esta. Es decir, en un momento dado hay temas en donde efectivamente secuestran a una persona, pero esa persona es hijo de otra persona, vamos, en un momento dado que tiene relación con los sujetos activos, ¿sí? ¿Cuál es otra de las modalidades en un momento dado que pueden agravar en un momento dado de 50 a 100 años? Es que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 o 293. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de temas? Bueno, en la mayoría de los casos, si bien es cierto para el secuestrador la víctima es una mercancía, literal es una mercancía, existe la posibilidad de que en un momento dado puedan ocasionarle algún daño. ¿Para qué? Para ejercer una presión psicológica sobre los familiares o sobre las personas que en un momento dado estén interesadas en poder lograr la liberación de la víctima, ¿no? Es decir, en un momento dado hay muchísimos temas en donde se viene la imputación de miembros, se vienen las lesiones, se vienen los maltratos físicos, se viene el maltrato psicológico inclusive. ¿Para qué? Para poder someter en un momento dado a los familiares de las víctimas, a presionarlos de manera psicológica. ¿Para qué? Para que accedan a sus exigencias, ¿sí? Y el inciso D nos dice que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual. Volvemos a lo mismo, si se checan va muy aparejado el inciso C con el inciso D. Y por último, que durante o después de su cautiverio la víctima muera debido a cualquier alteración de salud que sea consecuencia de la privación de la libertad o por enfermedad previa que no hubiese sido también atendida en forma adecuada por los autores o participantes del delito. ¿Qué es lo que pasa? Hay varios asuntos en donde en un momento dado la víctima resulta ser hipertenso, la víctima trae un problema de salud grave o severo. Al momento de llevar a cabo la privación de la libertad y de estar en un estricto sentido de estrés, la persona va en un momento dado a causarle un deterioro en su salud. ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento dado se les complica esta situación y la víctima puede morir. ¿A qué se refiere? Digo, en un momento dado que durante o después de su cautiverio, es decir, que mientras esté la víctima en el cautiverio se esté llevando a cabo el delito de secuestro, esta fallezca. E inclusive después de liberada la víctima pudiera llegar a fallecer derivado precisamente de las alteraciones en su salud que fue motivo de la privación. ¿Sí me explico? Y por último, el artículo número 11 nos habla de que si la víctima de los delitos previstos en esta ley es privada de la vida por los autores o participantes de los mismos, se impondrá a estos una pena de 80 a 100, perdón, ahorita ya cambios de 100 a 150 años de prisión y 12,000 a 24,000 días de multa. Entonces, de ahí precisamente es de que se basa la doctrina del derecho penal del enemigo, es decir, son penas altísimas, son penas que van en contra precisamente de la propia Constitución, llamémoslo así, donde en un momento dado
tenemos prohibida una sentencia a cadena perpetua. Es decir, en México no existe la cadena perpetua, mas sin embargo creo que esto nos lo da prácticamente y legalmente la situación en donde sí estamos manejando una pena bastante elevada. Creo que no hay nadie que hasta el momento haya vivido más de 100 años, bueno, sí la hay, pero digo que ella en un momento dado vivido 140 años, ¿no?, para poder soportar una pena de esta magnitud o de esta índole. ¿Cuáles son las generalidades del delito del secuestro? Bien, nos encontramos, ¿cuál viene siendo el bien jurídico tutelado? Bien lo mencionaba el licenciado Jorge, la libertad, pero si bien es cierto va aparejado aparte de la libertad, el patrimonio y la sociedad como tal. Yo agregaría en esta parte de aquí, en este apartado, agregaría precisamente el tema del patrimonio, porque a final de cuentas la intención en el delito de secuestro, ¿qué es? La obtención de un beneficio. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la acción consistente en despojar a alguien de su libertad ambulatoria? Bueno, como bien lo mencionábamos, la privación de la libertad. Prácticamente es la definición, es la acción consistente en despojar a alguien de su libertad ambulatoria, recluyéndolo sin tener en cuenta su voluntad, es decir, está en contra de su voluntad. Él no puede ejercer actos físicos o propios derivados para un desplazamiento o para poderse desplazar libremente. Estamos hablando de un delito permanente. ¿Por qué es un delito permanente? Es decir, desde el momento mismo en que se lleva a cabo la privación ilegal de la libertad o la privación de la libertad hasta el momento de su liberación, el delito está surtiendo efectos como flagrancia en todo momento. Es decir, en cualquiera de las etapas durante su cautiverio en que se logre la detención, estaríamos hablando de una flagrancia pura. Es decir, no lo privaron, ya se consumó el delito, ya terminó el delito. No, el delito continúa desde el momento mismo de la privación hasta el momento en que sea liberada la víctima. Durante todo este tiempo el delito está en plena flagrancia, es decir, sigue surtiendo efectos desde el momento de la privación hasta que la víctima sea liberada. Una vez liberada, entonces ahí en un momento dado dejaría de surtir los efectos como tal y ya estaríamos en otro supuesto que ya no podríamos aplicar en un momento dado una detención en flagrancia. Por eso es de que derivado de los operativos y derivado en un momento dado de un rescate de víctimas se les detiene en flagrancia, es decir, está en flagrancia pura en ese momento, está precisamente llevándose a cabo en un momento dado de manera permanente el delito. Y en relación a los efectos, bueno, no deja de surtir sus efectos hasta que se conozca el paradero cierto y real de la víctima, es lo que les mencionaba. En este tipo de delitos existe, o lo mencionamos casi siempre, el condominio funcional del hecho, lo mencionaba hace un momento el licenciado Jorge en relación a la delincuencia organizada. Bueno, es muy parecido en este tipo de delitos, es decir, cada uno de los sujetos que participan en estos delitos tiene una función en específico. A veces el simple hecho de que no se conozcan no los exime de la responsabilidad, porque nos ha tocado asuntos en donde está el grupo que se dedica a llevar a cabo la privación de la libertad, está el grupo que se dedica en un momento dado a cuidar a la víctima en el cautiverio, está el sujeto o los sujetos que se dedican en un momento dado a hacer las llamadas de exigencia, ¿sí? Después de esto sigue otro grupo de sujetos o un sujeto que se dedica a llevar a cabo los cobros del rescate y al final la liberación de la propia víctima, la liberación o llámese en un momento dado, inclusive en un caso extremo, la privación de la vida de la víctima, ¿no? ¿Por qué en la mayoría de los casos se puede dar en un momento dado la privación de la vida? Bueno, como lo mencionábamos en la lámina anterior, ¿qué es lo que pasa en el delito de secuestro? Siempre generalmente va a ser una persona allegada o conocida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué? Para que precisamente la víctima no reconozca a sus captores. Desafortunadamente en algunos de los casos deciden privarla de la vida. ¿Para qué? Para precisamente evitar en un momento dado que ésta los pueda reconocer en un juicio, ¿no? O simplemente para poder reconocerlos dentro de la propia investigación. Aquí vamos a hablar un poquito de la prevención del delito de secuestro, pienso dejarlo aparte, prácticamente no es la finalidad de este congreso, pero si gustan pueden tomarle capturas. Pues lo básico, literal, en cuestión de evitar este tipo de delitos. Y me gustaría hablarles un poquito sobre el tema de la investigación, la importancia que tiene, hablando de precisamente este congreso en cuanto a las ciencias forenses, cuál es la importancia de las ciencias auxiliares en un momento dado para poder esclarecer este tipo de delitos. Hablamos en un momento dado de las ciencias forenses. Bueno, las ciencias forenses son
de suma importancia. Son tan importantes, ¿por qué? Porque para poder llevar la investigación en este tipo de delitos tiene que ser de manera científica, es decir, es como cualquier otro delito de realización oculta, más sin embargo muchas de las veces las privaciones pues se llevan a cabo a la luz pública. ¿Cómo vamos a auxiliarnos de las ciencias forenses? Bueno, hay infinidad de dictámenes en un momento dado que solicitamos al Instituto Jalisciense, desde el simple hecho en el momento de la privación, todos los indicios que pudieron haber dejado ahí, ¿no? Llámese desde una fijación fotográfica, llámese en un momento dado desde la recolección de pelos y fibras. ¿Para qué? Para posteriormente hacer comparaciones con los sujetos activos, inclusive con la propia víctima, y poder establecer que la víctima se encontraba ahí en el lugar al momento de su privación, o que los sujetos participantes se encontraban en ese lugar al momento de la privación, ¿no? ¿De qué otra forma nos ayudan las ciencias forenses? Bueno, simple y llanamente en las exigencias que va a ser el sujeto activo, a los familiares, o en este caso la persona interesada en recuperar a la víctima, le van a hacer en un momento dado las llamadas de exigencia, que hay un dictamen muy importante, que es precisamente una comparativa de voces. Voy a llevar a cabo una comparativa de voces con el sujeto indiciado, con el sujeto activo del delito, compararlo con las llamadas precisamente que se obtuvieron como exigencia para el pago de un rescate, que se llama espectrómetro de voz, si mal no recuerdo, es el dictamen de espectrómetro de voz, en donde precisamente vamos a llevar a cabo una comparativa para poder determinar el sujeto que efectivamente realizó las llamadas. Viene otro tema también, el tema en un momento dado científico en el sentido de la telefonía. ¿A qué nos ayuda la telefonía? Bueno, el 80% en un momento dado de una investigación de secuestro se basa en la telefonía. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a obtener en un momento dado los registros de llamadas por conducto de las concesionarias telefónicas para poder establecer que efectivamente existió una comunicación entre los sujetos activos y los familiares o personas interesadas en recuperar la víctima. Prácticamente engloba toda una técnica científica en relación al delito de secuestro, en donde vamos a posicionar a través de la telefonía a los sujetos, tanto en el lugar de los hechos, llámese el lugar de los hechos, llámese el lugar de cautiverio, llámese inclusive en un pago de rescate e inclusive hasta en la propia liberación de la víctima. ¿Qué va a hacerse? Va a hacerse un análisis detallado, científico, en relación a los posicionamientos de cada uno de los sujetos activos en el presente delito. Entonces prácticamente el tema de las ciencias forenses es bastante amplio en el tema de la investigación de delitos de secuestro, y por ende es de que vamos de la mano siempre con esta parte. Otro tema de los que quería comentarles precisamente es en relación a las modalidades, ¿no? Los tipos de secuestro que actualmente se están llevando a cabo, o hay una modalidad que estuvo hace poco sonando en los medios de comunicación, que era el secuestro express, pero era el secuestro express llevado a cabo por supuestos choferes de plataforma. Es decir, en un momento dado había personas o sujetos que se hacían pasar por servicio de plataforma de traslado de personas o de taxis, vamos por llamarlo así, taxis particulares, que en un momento dado se hacían pasar por este tipo de sujetos. ¿Qué es lo que pasaba? Llegaban a algún lugar, generalmente centros comerciales, en donde los sujetos veían a una persona que ya salía de algún antro, de algún bar, de algún lugar ya un poco tomado, y ¿qué es lo que hacían? Le ofrecían los servicios de Uber, ¿no? Sin necesidad de utilizar la aplicación. Oye, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a pedir un Uber? Sí, voy a pedir un Uber. Ah, no lo pidas, ¿para qué es la aplicación? Aquí estoy yo, ya me desocupé, ya está libre el servicio. Ah, perfecto. ¿Cuánto te cobran normalmente? 200 pesos, te voy a cobrar 150. Vámonos. Subían a la víctima, se la llevaban a la víctima, y en el trayecto el chofer decía, ¿sabes qué? Permíteme, voy a hacer mis necesidades fisiológicas. Se bajaba el sujeto, en ese momento abordaban otros dos sujetos, amagaban a la víctima, la comenzaban a golpear y se le quitaban todas sus pertenencias. Y una vez con las pertenencias obtenían en un momento dado las contraseñas y las claves de su equipo celular, y comenzaban a través de las aplicaciones bancarias a hacerse transferencias e inclusive asuntos en donde llegaron a pedirle un rescate a algún familiar. Entonces esta modalidad es muy común, bueno, fue muy común, afortunadamente se logró con la detención de estos sujetos. En coordinación y colaboración por ahí con otras dependencias, se llevó a cabo la detención de estos sujetos, y bueno, es una de las tantas modalidades que existen, ¿no? Pero la primordial y la principal es privar de la libertad a una persona, la retengo,
exijo en un momento dado el pago de rescate a cambio de la liberación de la víctima y posteriormente, precisamente como les mencionaba, la liberación o inclusive hasta la pérdida de la vida de la propia víctima con la finalidad de que no reconozca a sus captores en un momento dado. Me gustaría dejar unos minutos para preguntas, no sé si tengan alguna, a sus órdenes. Sí, como siempre le solicitamos, por favor ponerse de pie para que mi compañero les haga llegar el micrófono. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Oscar Rodríguez, soy estudiante del sexto semestre aquí en la universidad. Mi pregunta es, ¿cuáles son los desafíos principales que enfrentan las autoridades al investigar casos de secuestro en un contexto global, especialmente en casos que involucran migrantes o personas en situación de vulnerabilidad? Hablamos de una problemática, dices, como tal, en cuanto a la investigación de este tipo de delitos. Realmente la problemática pudiera ser en un momento dado el acercamiento con los familiares de la víctima, es decir, tener un contacto, llámese en el tema de migrantes, en el tema de migración. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de delitos generalmente suele verlos la Federación por el tema de la protección del migrante, generalmente lo suelen ver ellos, pero sí viene un tema complejo en el sentido de que generalmente el migrante va de paso, va hacia el país del norte. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos un problema en cuanto a llevar a cabo una negociación. Tuvimos asuntos en el de Guatemala, tuvimos otro asunto de El Salvador, en donde precisamente teníamos la problemática de llevar a cabo o poder generar un control en cuanto a la negociación. Es decir, para poder llevar a cabo una negociación del delito de secuestro, pues tienes que tomar las riendas, ¿no?, de saber cómo poder llevar esa negociación. ¿Por qué? Para esto estaríamos designando en un momento dado a un negociador para que pueda asesorar en un momento dado a los familiares. Al encontrarse en otro país nos encontramos con esa problemática. ¿Qué es lo que se hace en un momento dado? Todo se realiza de manera coordinada a través de los consulados y embajadas en otros países. En cuanto a las personas en situación de vulnerabilidad, ahí prácticamente hasta el momento no hemos encontrado alguna problemática, es decir, ha sido fluido el tema. ¿Por qué? Porque se brinda todo el tema, los protocolos de atención, es una atención integral, el hecho de llevar a cabo una investigación y la atención que se le da a las propias víctimas. Muy bien, gracias. Buenos días. La pregunta va dirigida en cuanto a lo técnico. ¿Sí? Ustedes como autoridades, ¿cómo pueden o cómo le hacen para evadir filtros técnicos, como por ejemplo la aplicación de principios como pro persona o pro homine y también los de control de convencionalidad, que pues bueno, la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado al respecto con dos tesis aisladas muy interesantes, que es la 1802-94, la 1792-33 y la 2002-861. La última es una jurisprudencia que precisamente obliga a las personas juzgadoras a la aplicación de la norma más benéfica en comparativa de una norma que pues restringe de una forma categórica. ¿Cómo lo hacen ustedes para que sea eficaz el ejercicio de pues perseguir o más bien esclarecer los hechos y encontrar esa verdad que permita sancionar a estas personas que pues prácticamente representan un mal para la sociedad? Estaríamos hablando de dos supuestos ahí en un momento dado. Hablabas de la primera parte en donde estaríamos, o el reo estaría acogiéndose a ciertos beneficios. Tenemos una situación, la propia Ley General para prevenir y sancionar delitos en materia de secuestro no acepta ningún beneficio, literal. La propia ley te lo dice así textual, no se acepta ningún tipo de beneficio. El único beneficio que tiene la ley es, en este caso, un abreviado. No existe ningún otro beneficio para el reo, para el indiciado o para el detenido en cuanto a algún tipo de beneficio, inclusive llámese retroactivo, no existe. La misma ley lo contempla y te pone ese candado. Entonces sí es una particularidad que tiene esta ley, que sí es muy inquisitiva, por llamarlo así. Precisamente por eso hablábamos del derecho penal del enemigo, porque sí es muy dura
es muy tajante la ley en ese sentido. Bien, para contestar un poquito tu pregunta, lo acaba de mencionar el maestro, estos delitos son de realización oculta. Nosotros nos basamos mucho en técnicas de investigación, es decir, técnicas que traen como resultado el análisis científico de datos conservados, de georreferencias, de muchas situaciones en las que es el resultado de este análisis, de estas cuestiones, nos permiten establecer, obviamente, la identificación de personas al cometer este tipo de delitos. 2 más 2 son 4, no hay de otra. Ahora bien, una vez que se establece esto y que hay un procedimiento penal, háblese de una prisión preventiva. Este tipo de delitos, hablamos de que precisamente están enfocados y están separados en una esfera totalmente distinta. Actualmente, efectivamente existen muchos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que derivan de las recomendaciones que hacen la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de Derechos Humanos. Háblese, por ejemplo, de la prisión preventiva oficiosa. El artículo 19 constitucional y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que este tipo de delitos, por lo menos en esta zona geográfica del país, contempla la prisión preventiva oficiosa. En ese sentido, a diferencia de Centro Norte, ya no es factible pues establecer una prisión preventiva oficiosa, inclusive en delitos de delincuencia organizada, es decir, se tiene que justificar esa prisión. En ese sentido, hasta este momento, la misma ley y las mismas tesis jurisprudenciales nos dan el beneficio de establecer precisamente o de solicitar en algún momento dado, cuando una persona es vinculada a proceso, la imposición de esta medida cautelar. Y en ese sentido siempre se ha cuidado precisamente esa cuestión de la presunción de inocencia. Ahora, la misma presunción de inocencia o el mismo procedimiento establece esta situación, es decir, hay que recordar que para que se decrete o para que un juez tenga la posibilidad de vincular a proceso a una persona, se tiene que establecer 2 cosas: que exista un hecho con apariencia de delito, ¿sí? Y que existan con estos mismos datos de prueba la probabilidad de que lo cometió, como medida cautelar y no como medida punitiva. En ese sentido, hasta la etapa de juicio y posterior a la individualización de sanción es cuando se establece ya esta situación. No sé si… Okay. O sea, se aplica para esta norma el principio de taxatividad. No se puede interpretar un beneficio para… Así es, el único beneficio que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales para este tipo de delitos es el procedimiento abreviado. Nada más. Mi pregunta va enfocada a la relación con el derecho penal y el enemigo. ¿Cómo se define objetivamente quién es un enemigo y quién decide dicha calificación? Es que precisamente lo contemplábamos en las críticas. Uno de los conceptos precisamente de este derecho penal del enemigo contempla la definición como tal. ¿Quién lo define? Creo que esta definición se la establece la misma legislación, es decir, contemplando la tutela de derechos y la política criminal con el único objetivo de mantener una sociedad estable. ¿Quién se le establece? La misma legislación, la misma sociedad, la misma representación social, el mismo juzgador que en algún momento dado establece que, desde la Procuración de Justicia se establece que una persona probablemente cometió el delito de secuestro y posteriormente es juzgado y es sentenciado y es condenado. Insisto, existen muchos criterios, muchas críticas establecidas precisamente, y lo establecí ahí, hay una subjetividad en establecer al enemigo. Jurídicamente, el enemigo es aquella persona que no representa un beneficio para la sociedad, sino por el contrario, debido a su actividad criminal, va en contra de esta situación. Es decir, no existe como tal dentro de la ley el enemigo. Si te fijaste de los artículos de la Ley General para Prevenir y Sancionar delitos en materia de secuestro, no señala
el enemigo o quien cometa el delito de secuestro se considerará enemigo y se le sancionará con penas privativas de libertad de 40 a 140 años de prisión. Es decir, es una situación subjetiva, filosófica, que forma parte de una política criminal para efecto de establecer leyes con penas que van acorde con la actividad que están relacionando. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ustedes dicen que ha disminuido el secuestro. Yo siento que más bien el secuestro ha evolucionado. ¿Por qué ha evolucionado? Porque actualmente, digamos, el que manejan como reclutamiento es para mí es una táctica militar que le llaman ahorita bélica política. Ajá. Entonces, ustedes saben que en ese tipo de evolución, en cuestión del reclutamiento, va la desaparición de las personas, pero dentro de ello, en cuestión del secuestro, pues los agravantes son diferentes. Ajá. Y bueno, aparte de esa evolución, va con ello, ahora sí que el secuestro cibernético. Ustedes saben que no hay con ende pues un contacto físico, pero sí psicológico. Entonces yo creo que no ha disminuido el secuestro, más bien ha aumentado porque hay mucha gente desaparecida, y si no hay un intercambio monetario o político, la gente desaparece. Es como actualmente muchas, como ayer que nos decían que nosotros denunciemos si conocemos personas que a lo mejor se dedican a delinquir, pero sinceramente alzamos la voz y desaparecemos. Entonces, sinceramente, no hay una seguridad para que nosotros como ciudadanos denunciemos si la verdad el secuestro ha evolucionado más allá de lo que a lo mejor era antiguamente, que podían mutilarle a una persona un dedo y ya decían le mandaban el dedo al familiar y a lo mejor ya había dinero de intercambio. Actualmente no, para la gente, la política o la sociedad o los que actualmente se dedican a desaparecer gente, es más fácil, yo creo, desaparecernos que dejarnos. Ok. Hace un momento señalamos la clasificación jurídica del delito de secuestro. El delito de secuestro, ¿qué es? A quien prive de la libertad a alguien con el propósito de exigir rescate, causarle daño, etc. El delito como tal, jurídicamente hablando, o la actividad que conlleva este delito ha disminuido. Efectivamente, el maestro señaló la separación precisamente de una privación ilegal de la libertad a un secuestro. ¿En qué momento se consuma el secuestro? Cuando derivado de esa privación de la libertad hay una exigencia. Me queda claro el punto de vista al que quieres llegar. Es decir, las privaciones ilegales de las libertades o las desapariciones efectivamente han ido en aumento. Sin embargo, jurídicamente hablando o por cuestiones de unidad especializada en combate al secuestro, esa es un tema que en algún momento dado forma parte de una unidad distinta a la que conformamos nosotros. Tocaste tres temas: el del secuestro, la privación ilegal de la libertad y un secuestro virtual. Eso es otra cosa totalmente distinta que va muy enfocada y ligada a una extorsión telefónica. ¿Sale? Bueno, como bien lo mencionaba el señor Jorge, precisamente hay que hacer una separación en un momento dado para poder clasificar el delito de secuestro, ¿no? Si no, tendría que existir una reforma, llámese la Ley General del Secuestro, y ya sea una u otra, o mejor dicho, o eliminamos la Ley de Personas Desaparecidas o eliminamos la Ley del Secuestro, porque ya englobaría todo un contexto, ¿no? En un momento dado. Por eso es de que procuramos darle en un momento dado la clasificación para que pudieran diferenciar, y se los mencionaba. Efectivamente hay privaciones de la libertad, privaciones en un momento donde se llevan a cabo cuando la finalidad es precisamente la desaparición, pudiera ser la desaparición, o en el caso de reclutamiento el tema para trabajar hacia con ellos, ¿no? Yo tengo entendido que la mayoría o el 90% de los reclutamientos, si no es que más, no son obligatorios, es decir, no se lleva a cabo una privación de la libertad como tal, sino que es un reclutamiento voluntario. A través de los contactan a través de redes sociales y demás, inclusive ya hay
teléfonos y contactos. ¿Para qué? Para que los jóvenes puedan ir a reclutarse. Bien, es por una parte. La otra parte, como le mencionaba, tendríamos en un momento dado que modificar las leyes o crear una sola ley que nos hable del secuestro y la desaparición, porque sí son dos temas totalmente distintos hablando jurídicamente, sí hace una separación o una definición en cuanto a un delito y otro. Como mencionaba el señor Jorge, sí trato de entender en un momento dado el contexto que se podría hacer como lo manejaban en otros, como les mencionaba que lo manejaban en otros países, ¿no? La privación, ya el hecho de llevar a cabo una privación en otros países ya es considerado un secuestro. Aquí en México no, aquí en México para que se dé el secuestro debe de existir esa condicionante que es que se pida a cambio un rescate o un beneficio, ¿va? Entonces no pudiera encuadrar el tema de las desapariciones ni el tema de reclutamientos. Ahora bien, por lo que ve al secuestro virtual, bueno, no está contemplado dentro de la ley general, no viene contemplado, pero sí encuadra perfectamente o encuadra jurídicamente en la extorsión. ¿Y qué es el secuestro virtual? Bueno, se le llama secuestro virtual porque existe un aislamiento por parte de la víctima, en donde ya no va a tener contacto con la sociedad, por llamarlo así, pero es por indicaciones o por instrucciones de un sujeto, que en todos los casos es un sujeto que está recluido en un penal. Aquí en Jalisco nos pega aproximadamente el 90-93% de las extorsiones telefónicas, llámese de secuestro virtual, del penal de Altamira, Tamaulipas. El otro 7% o 10% provienen las llamadas de el Estado de México, Ciudad de México es donde viene este tipo de llamadas. ¿Y qué es lo que pasa con este secuestro virtual? Bueno, prácticamente es engañar a la víctima, es decir, la víctima recibe una llamada, la llamada la hacen al azar, no los tienen ni siquiera identificados, no saben ni siquiera con quién están llamando, no saben con quién se están comunicando. Desafortunadamente nosotros somos muy dados a anticipar nuestras respuestas. Es decir, el sujeto habla, pregunta con quién estoy hablando, soy fulano de Abraham, etc, etc, etc. ¿Cómo se da esta dinámica? Les platico así muy rápido, súper rápido para no alargarme en este tema. Prácticamente es un sujeto que habla, se hace pasar generalmente por alguna dependencia gubernamental, llámese FGR, llámese Fiscalía Estatal, llámese 911, llámese 089, en donde le van a decir al sujeto, a la víctima, que de ese número se hizo un reporte, en donde en dicho reporte mencionaban la actitud sospechosa de sujetos armados y vehículos. Entonces la persona que recibe la llamada prácticamente va a negar esos hechos, va a decir, no, yo no he hecho ningún reporte al 089, al 911, más sin embargo el sujeto es insistente en decirles que sí y se ostenta como tal de ser de una corporación policíaca. El sujeto insiste en que no y le piden mayores datos. Oye, nada más para corroborar si efectivamente hiciste o no el reporte, necesito tu nombre completo, corroborar tu número telefónico y el de alguno de tus familiares. ¿Qué es lo que pasa? La persona, al creer que es precisamente una dependencia gubernamental, comienza a proporcionar información derivada de esas preguntas. Posteriormente viene un cambio totalmente drástico de ser una persona amable y atenta como un funcionario público, así de amables. Viene el tema de hacerle la amenaza de que son miembros del cártel de la delincuencia organizada y que efectivamente se hizo un reporte y de ese número salió el reporte y van a tener que ir en ese momento a su domicilio a hacer una revisión, un comando armado para ver si efectivamente alguno de los integrantes o miembros de la familia hizo ese reporte. Comienzan a meterle miedo, comienzan a jugar con la psique de la víctima, al grado de que la víctima empieza a dar información, empieza a proporcionar, da su propio número, da su propio domicilio. Los sujetos le dicen que tiene que salirse él del domicilio, que a su familia no le va a pasar nada, y es el momento en que lo aíslan. ¿Qué es lo que pasa? Mientras lo tienen aislado y en llamada telefónica en ningún momento dado le dejan colgar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los familiares quieren comunicarse con él y no pueden porque no le permite entrar la llamada, y aparte por indicaciones de los propios sujetos no se les permite que tomen ninguna otra llamada, o la amenaza es, van a atentar en contra de su familia. ¿Qué es lo que pasa? Enseguida un segundo sujeto comienza a hacerle llamadas a la familia para exigirles un rescate. La víctima está sola, no hay nadie con él, no hay absolutamente nadie, lo está privando de la libertad, no hay nadie absolutamente con él, únicamente está siendo víctima de engaños y lo hacen moverse de un punto a otro. Si la víctima trae algo de dinero en su bolsa, ¿qué le van a pedir? Que se introduzca a un motel, que se meta a un motel, o inclusive si no trae dinero, que se vaya a algún centro comercial, se meta al área de baños, y ya en los baños, ¿qué le van a obligar a hacer? Que se desnude, se tome una fotografía él solo con el temporizador de su cámara, y esa fotografía va a ser enviada a la familia. Pero ¿qué creen? No va a ser enviada de un número o de un tercer número, es decir, se va a mandar del propio celular de la
de la víctima. ¿Cómo lo hacen? Ok, a través de WhatsApp. ¿Qué es lo que va a pasar? Para esta etapa, al sujeto ya lo envolvieron tanto, a la víctima ya le envolvieron tanto que le van a decir que le va a llegar un código verificador y ese código verificador tiene que entregarlo. No es otra cosa más que el código verificador de su WhatsApp. Es decir, ellos ya descargaron la aplicación en otro equipo celular, le ponen el número en la aplicación del otro celular, le ponen el número que corresponde a la víctima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ellos les van a pedir el código verificador. ¿Qué es lo que pasa? Le dicen a la víctima, oye, te llegó un código verificador, así mi código verificador es tal, y automáticamente todo su WhatsApp se traslada al equipo de los sujetos y tienen todos los contactos, conversaciones y demás de todos sus enlaces. ¿Qué es lo que pasa? Comienzan en ese momento precisamente ya a mandarle las imágenes, inclusive mensajes amenazantes donde dicen, oye, espérame, es que efectivamente sí tienen a mi víctima, la tienen secuestrada, me está mandando mensajes, es más, ya recibí una llamada de su equipo, desde WhatsApp, del teléfono de mi hijo y me contestó un sujeto, no es él. Más sin embargo, más aparte, le agregamos todavía otro hecho que es la llamada en conferencia o tripartita como normalmente las conocemos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Al familiar le va a recibir una llamada ya no de WhatsApp, va a recibir una llamada directa del equipo celular de su familiar. ¿Por qué? Porque lo están obligando a que le llame a su familiar. Para esto ya le dan todo un contexto de qué es lo que tiene que decir que está bien, que no pasa nada y hagan todo lo que les piden. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil, el sujeto activo le dice a la víctima, ponme llamada en espera y vamos haciendo una llamada en conferencia, márcale a tu familiar, inmediatamente me quitas de la espera y podemos hablar las 3 personas al mismo tiempo. En cuanto el familiar de la víctima toma la llamada, se va a escuchar la voz de un sujeto. Entonces, ¿qué dice la propia familia? No, es que yo lo escuché, me lo comunicaron, me lo pasaron, lo tenía, efectivamente yo estaba hablando con él, sí lo tienen secuestrado. Y en realidad nunca en ningún momento hay una persona con la víctima, no lo tiene privado de la libertad, no lo tiene en un momento dado cautivo, la víctima es libre, mas sin embargo está en un estado de psicosis, en una afectación emocional y de miedo que precisamente los hacen hacer todo este tipo de situaciones. ¿Va? Entonces, por esa parte, hasta el momento no ha existido una legislación en el tema del secuestro virtual dentro de la propia ley, llamémoslo así. Pero sí ya viene, como bien lo mencionaba el licenciado Jorge, viene una nueva ley que está a punto de salir, ya está en el tema de la aprobación, que es la Ley General para investigar, prevenir y sancionar los delitos en materia de extorsión. Y esa ley viene enorme, va a ser una ley un tanto compleja porque va a abarcar muchísimos delitos de los que ya conocemos o los va a absorber, por así llamarlo. De hecho, son aproximadamente unos 10 modalidades aproximadamente que te maneja de la extorsión, más otros 17 subtipos de extorsión. Es decir, ya te maneja el tema que se está dando en otros estados donde quieren controlar el tema de la venta de algún producto y llega la delincuencia organizada y te impone ciertos precios, ya viene contemplada ahí. Ya viene contemplado inclusive el hecho de un sindicato, donde un sindicato llegue, se persone en tu negocio, obra o lo que se llame y te quiere imponer una cuota por el tema de los trabajadores o nos vamos a huelga, extorsión. Y viene con penas graves, ¿eh? Entonces va a ser todo un tema esta ley, va a estar muy interesante y pues bueno, a esperarla y a ver cómo nos va en el tema de la aplicación, ¿no? Esa ovación para nuestros ponentes, por favor. Voy a solicitar la presencia de los maestros Hugo Alejandro Mercado Díaz y del maestro Juan Salvador García Aguilar y nuestros alumnos Rogelio Ortiz y Rodrigo y Carlos Jara para que en representación de nuestra institución les hagan entrega de un reconocimiento y un presente.